gran saludo para toda nuestra audiencia de La Mente Detrás del Crimen. Hoy continuamos con Las Mujeres Detrás de la Justicia, esta iniciativa donde nos hemos unido a la Academia Uruguaya de Criminología para traerles mujeres que están mirando frente a frente los fenómenos criminológicos más importantes de nuestro tiempo. Y existe un tema que es extremadamente incómodo de tratar, pero que es necesario: el abuso sexual. Y el día de hoy nos acompaña la licenciada Andrea Agazarian. Ella es la escritora del libro Después del abuso sexual y es una mujer que está haciéndose las preguntas correctas, pero sobre todo que está dispuesta a desmantelar los mitos sobre este delito. Sobre todo, ¿quiénes son los perpetuadores de este tipo de crímenes? ¿Cuál es la población más vulnerable? ¿Cuál es la manera correcta de ayudar a las víctimas? Pero sobre todo, este es un tema que es difícil de tratar. Por eso, si eres padre, madre, abuela, abuelo, tía, tío o cualquier persona a cargo de menores, debes entender estos principios. Sobre todo, porque quienes los cometen generalmente están mucho más cerca de lo que pensamos y la población más vulnerable es la de nuestros menores. Así que le damos la bienvenida a la licenciada Andrea Agazarian. Bienvenida a La Mente Detrás del Crimen y a esta nueva iniciativa de las mujeres detrás de la justicia. Un placer tenerla hoy en nuestro show. Muchas gracias, Natalia. Gracias por la invitación. Es un placer para mí. Bueno, licenciada, yo quiero que usted comience contándole un poco a nuestra audiencia quién es, en qué consiste su trabajo, de dónde nace esta pasión por lo que hace, un poquito acerca de usted. Bueno, soy licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Luego soy psicoanalista y luego me especialicé en el tema del abuso sexual, de las violencias familiares, intrafamiliares, y luego publiqué un libro que se llama Después del abuso sexual, relatos de tratamientos psicoanalíticos, que es un libro de divulgación, es decir, que no tiene ninguna terminología técnica. Eso está pensado justamente para que llegue a todo público mayor, en abrir el consultorio y compartir los tratamientos, es decir, cómo llega el paciente, qué es lo que hacemos, cómo trabajamos y cómo termina su tratamiento. Y son 8 casos de pacientes abusados sexualmente en la infancia. Y licenciada, ¿qué lleva a una persona a escribir un libro como este? Mi intención principal es llegar a informar algo que en realidad debería hacerlo en los estados de distintos países, porque no hay campañas en general de prevención sobre el abuso sexual. Primero, prevenir, que tenga un efecto de prevención para los padres, para cuidar a sus hijos. Eso, punto 1. Padres, tíos, cualquiera que tenga un niño a cargo, ¿sí? La escuela, la iglesia, todos estos que a su vez además son los abusadores. Entonces es un tema muy complejo para el cuidado y también para que alguien pueda agarrar el libro de forma independiente y poder tener herramientas para cuidarse. Hay un objetivo principal, que es que la persona que sufrió abuso sexual en la infancia está en riesgo en la vida. Está en riesgo porque ir y venir de una tortura, porque el abuso sexual es una tortura. Entonces, es también una forma de decirle, bueno, hay una posibilidad de que estés mejor. Y es a través del trabajo clínico, fundamentalmente. Primero a través de la palabra. ¿Qué significa esto? Hablar. O sea, empezar a hablar, a ponerle palabras a esto con quien tengas cerca y confíes y creas que te puede escuchar y que te puede acompañar. Y después que hay personas que nos especializamos en esto y que tenemos aún más herramientas para ayudar. La persona que sufrió un abuso sexual tiene efectos en su vida social, efectos en su vida económica, tiene efectos psíquicos, tiene efectos estrictamente en su vida sexual, tiene efectos en sus vínculos más cercanos. ¿Y por qué todo esto? Que desde muy pequeña esa persona, ese niño, esa niña, guarda un secreto. ¿Por qué guarda un secreto? Guarda un secreto porque se siente bajo amenaza, explícita o implícita. Pero un niño siempre está bajo amenaza del adulto porque es una relación absolutamente asimétrica. Y si además ese adulto lo usa como objeto de goce personal, sin ningún tipo de miramiento sobre el niño,
ese niño está en una situación absolutamente traumática en silencio, guarda todo esto en silencio. Eso a lo largo de la vida, esa situación, va generando distintas desconexiones de su entorno social, porque no cuenta en el colegio, no cuenta en su vida social en la juventud, no le cuenta a su pareja. Entonces, las relaciones humanas que construye siempre están sesgadas, siempre están escindidas, ¿no? Entonces, todos los demás aspectos que mencioné tienen que ver con que una persona que sufrió abuso sexual en la infancia, en general tiende a romper con su familia, con esa familia donde el abuso es intrafamiliar, la gran parte del abuso es intrafamiliar, la mayoría. Entonces, o se va o lo echan porque no le creen, pero de algún modo se queda con muy poca familia o sin familia. Entonces, eso hace que esté en una situación de vulnerabilidad mucho mayor que otros chicos, que otros jóvenes, porque tiene que arrancar su vida de cero, absolutamente de cero, porque no cuenta con el apoyo ni afectivo, ni financiero. Generalmente estas cosas pasan con gente cercana y creo que eso es muy importante dejárselo saber a nuestro público. Sí, digamos, una cosa es una violación producida por un extraño, esa es la violación, que es otra cosa, completamente distinta. Pero el abuso sexual, que si bien es una violencia sexual, se produce en un vínculo cercano. ¿Por qué se produce en un vínculo cercano? Porque el adulto necesita ganar la confianza del niño. ¿Para qué? Para perpetuar el abuso, para continuarlo en el tiempo y para conseguir el secreto. El niño, al ser una persona cercana, lo vive como algo más de ese vínculo. Mi relación con este tío es esta, o mi relación con mi padre es esta, mi relación con mi hermano mayor es esta. O sea, entra dentro de todos los hábitos que comparte con esa persona. Hay unas frases que se repiten en los abusadores que es: vos sos la preferida mía, vos sos el preferido mío, lo llenan de regalos, lo pasean al niño a lugares donde no pasean a los otros hermanos o a los otros sobrinos. Siempre encuentran formas de estar a solas con el niño, le dan recompensas, le dan explicaciones, y cuando el niño empieza a pasarla mal, lo amenazan con: mirá que tu mamá no te va a creer, se va a enojar muchísimo con vos si contás este secreto que tenemos. Son frases que se repiten estas. Entonces el chico empieza a estar en pánico, o sea, empieza a entrar en un estado de malestar permanente. Pero a la pregunta que vos hacés, que es fundamental, es que hay que entender que el abusador es siempre alguien que se ganó la confianza del niño e incluso el amor del niño. ¿Y por qué resalto lo del amor? En la vida adulta, una persona que sufrió abuso sexual, volver a confiar en alguien y creer en que ese amor es un amor sano, verdadero, de cuidado, es muy difícil. Y después lo otro es que también hay que entender que el abuso sexual no necesariamente es genital. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque uno diría, como madre, ¿qué podríamos pensar? Como padres, cuidadores, atentos, bueno, cuidemos los genitales del chico. Bueno, a veces los abusos son por vía oral, a veces son tocamientos, entonces no hay registro en el cuerpo de eso. Entonces hay que prestar mucha atención a los indicadores. Cuando hablamos, por ejemplo, como padres, de señales que podamos encontrar en nuestros hijos o en nuestros vecinos, que podamos decir: hay aquí algo está pasando, ¿cuáles son esas señales que nos podrías decir son importantes tener en mente? Hay muchas cuestiones clínicas que ahora te detallo, pero lo primero que quiero decir, que lo puse en el libro y que me parece que fue de impacto, es que ningún niño nace triste. Entonces, si tenemos un niño que está triste, tenemos que insistir preguntándonos por qué. Puede ser otro el motivo de su tristeza, pero no es esperable que un niño esté triste. Digamos, el niño tiende a jugar, el niño tiende a disfrutar, el niño tiende a experimentar, el niño tiende a investigar. O sea, el niño es un ser ávido de novedades. Cuando un niño está decaído, deprimido, ahí tenemos que prestar atención para arrancar. Y para continuar, si el niño se hace pis en la cama a la noche cuando duerme, o si se hace caca en la cama, sistemáticamente, no una vez, porque todos los chicos alguna vez se hacen pis y caca en la cama. Es decir, bueno, eso es esperable por otras cuestiones biológicas. Pero si pasa el tiempo, el niño sueña pesadillas, por ejemplo, se despierta angustiadísimo llorando, eso es un dato a tomar en cuenta. Hay que ir y mirar sus dibujos, ir y mirar sus juegos. Por ejemplo, si los dibujos tienen tonos oscuros, dibuja y tacha lo que dibujó.
Si, por ejemplo, hace juegos que tienen que ver con desnudar a los muñecos, porque los juegos de los niños son muy importantes, porque el niño en el juego lo que no puede relatar. O sea, hay que mirar, no es, está jugando el nene. No. Fíjate qué es lo que está jugando. Y si hay algo que te llama la atención, pregúntale, ¿por qué haces eso? ¿Quién es ese muñequito? ¿Qué le está haciendo a este otro? ¿Qué pasó que le sacaste la ropita? Es decir, hay que preguntar. Esto fundamental. Y siempre consultar lo que tengan cerca. Si es la guardia, si es el médico, y siempre ponerlo en tema, contarle, porque el que recibe el chico, lo recibe, si es una guardia, un ratito. La madre o el padre que lo llevan ya recopiló muchos datos. Contar todos esos datos, contarlos. Incluso hay con lo que yo te mencionaba del abuso sexual por vía oral, los odontólogos tienen que revisar la boca de los chicos. Si ven algún tipo de infección que no es esperable para la boca, deberían informar, primero hacerse la pregunta, ¿qué pasa que está esta infección acá? Que no se corresponde con lo habitual. Ellos también tienen que tomar conciencia, porque a veces pasa que los profesionales de la salud, no todos toman en cuenta que esa persona, ese niño, puede estar sufriendo un abuso. Y cuando se trata de su pareja, sea el padre del niño o su pareja posterior, segunda pareja o tercera pareja, o su propio padre, o sea, el abuelo, es bastante habitual el tema de los abuelos, la situación de esa mujer es una situación compleja y si está en situación de pobreza es aún más compleja, porque no tiene dónde irse con el niño, no tiene cómo echar a este hombre, es decir, y creo que, y además porque entra en una situación de cómo si yo amo a este hombre me ama a mí, ¿cómo va a hacer esto con mi hijo? Incluso a veces es como una violencia vicaria, porque le lastimo ahí donde a ella más le duele, que es su hijo, ¿no? Lo que digo es, aunque ella no lo pueda comprobar, tiene que priorizar al niño, porque el niño no viene con una intencionalidad de separarla de su marido. El niño dice lo que pasa con suerte. Entonces ella, con todo el dolor del mundo, porque es muy difícil esa posición de la mamá, tiene que accionar por el menor. Después, si se equivocó en algo, si lo que fuere, habrá tiempo para pedir perdón, pero tiene que separar al niño del abusador. O sea, hay que correr, sacar al chico del lugar donde está esa persona. Si se puede ir la persona, mejor, y si no, hay que irse, digamos, pedir ayuda al Estado, cada país llamar al teléfono que hay que llamar, para pedir indicaciones de cómo seguir, en lo posible hacer la denuncia, pero lo primero es cortar con la tortura, o sea, separarlo de esa persona. Quédate tranquilo, yo te creo, algo vamos a hacer. O sea, vamos buscando qué hacer. Licenciada, ¿cuál es la mejor manera de reconstruir, ¿no?, este individuo, esta persona, especialmente en esa área emocional? A ver, lo que vos me preguntás es, ¿dentro del tratamiento qué es lo que hacemos? Bueno. Sí, exactamente. ¿En qué consiste el tratamiento? Sí. Bueno, en primer lugar, algo que fue bastante conocido, una frase de Pelicot, digamos, que es la mujer que denunció al marido por los abusos, es esto que la vergüenza tiene que ir de la vereda de enfrente, o sea, del lado del abusador, porque la persona que sufrió un abuso viene con una vergüenza inmensa. Entonces, lo primero, digamos, conceptualmente es ubicar la responsabilidad donde está, que es en el adulto, y que esa persona que viene al tratamiento entienda que ese niño o esa niña que fue no podía hacer nada más que lo que hizo, porque muchas veces lo que aparece es cómo no me pude defender, cómo no pude decir, y eso es una autoflagelación permanente, ¿no? ¿Cómo no pudiste porque eras un niño? O sea, ningún niño tiene que poder semejante cosa. O sea, no tiene con qué, porque se asimila como algo natural, parte más de la vida, el abuso. Esto hay que entenderlo. Este es un punto muy importante, porque una cosa es la violencia de una violación en una situación pública, de un desconocido, y otra cosa es la sutileza de la violencia sexual, porque no hay forma de identificarlo como una violencia en ese momento. Se identifica como una violencia a posteriori. Entonces, vos me preguntabas qué hacemos. Bueno, esto es lo primero, ubicar las responsabilidades. Vos no fuiste responsable de esto, apenas pudiste continuar con tu vida con esta carga. Entonces, esto primero. Y después es rearmar sus vínculos. Bueno, muchas veces está alejado de toda la familia. Y uno de los casos de mi libro, son 8, uno de ellos tiene esta característica. Ahí trabajamos para que se revincule con los que no sabían, no podían adivinar lo que estaba sucediendo. Bueno, la paciente se fue vinculando nuevamente,
quedó con la persona a la que le había pedido ayuda y no hizo lo que ella necesitaba con una distancia, pero pudo retomar los vínculos con el resto. Y después cuestiones que son muy singulares de cada paciente y que también son más clínicas, digamos, el tipo de síntomas. Muchas veces hay síntomas psicosomáticos, hay mucha dificultad en el encuentro sexual, por ejemplo. Entonces, bueno, se acompaña al paciente, digamos, a que pueda elaborar esas situaciones. No sabe cuánto le agradecemos no solamente su tiempo, sino este libro, que queremos que toda nuestra audiencia lo vea y que pueda disfrutarlo. Lo tiene con usted. Para que lo vean así, después del abuso sexual, relatos de tratamientos psicoanalíticos, la ilustración es mía. Yo lo quiero mucho, así que... No, y absolutamente, esperamos no solamente que la gente pueda disfrutarlo, sino que también entren a este podcast y nos dejen en sus comentarios cuando lo lean, qué opinan, qué piensan, que la sigan en las redes sociales para que puedan también tener esta conversación, porque me imagino que también resultarán después de este podcast muchas preguntas, muchas personas que han tenido estas experiencias y vivencias y querer compartirla con ustedes, así que le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado hoy en Las Mujeres Detrás de la Justicia. Gracias a ti, y lo que quiero decir es que ahora estamos atendiendo online nosotros por todos estos cambios que hubo tecnológicos, así que si alguno tiene necesidad, que sepa que nosotros estamos dispuestos a hacer este tipo de tratamientos por esta vía también, utilizando la tecnología, así que incluso si tienen alguna pregunta o lo que fuere, a mí me encanta, no tengo problema en responder. Bueno, aquí justamente en este podcast les vamos a dejar toda la información de la licenciada para que puedan tener estas consultas, y no solamente eso, sino que para que puedan, yo creo que muchas personas tienen a veces muchas dudas al respecto de este tema que, como siempre digo, es un poco difícil a veces de tratar, pero necesario. Así que muchísimas gracias por su... Gracias a vos, Natalia, que les vaya muy bien. En este 2026, la mente detrás del crimen se une a la Academia Uruguaya de Criminología para traerte Las Mujeres Detrás de la Justicia, los rostros femeninos hispanos que están mirando a los ojos los fenómenos criminológicos más impactantes de nuestro tiempo. Unas entrevistas impactantes solo por nuestro canal de YouTube. Te esperamos.